Hoy a las 6:30 de la mañana, dormitando, literal, porque estaba en oración con el Señor, recibí una llamada de Roque anunciando que desafortunadamente para la separación física el pequeño Hamid había partido con el Señor. Y en ese momento no había palabras humanas para poderle transmitir, ¿verdad? Un consuelo, un pésame, ¿verdad? Una motivación ante tal pérdida. Sin embargo, Dios, que es bueno e infinito, sé que mandó a su Espíritu para que esté cobijando al día de hoy sus corazones. Y déjame decirte que me quedé orando poco más de tiempo con el Señor, y el Señor me recordaba una palabra que hace muchos años aprendí, ¿verdad? Y que muchas veces he olvidado, y yo espero que tú reconozcas si lo has olvidado para poder volver a tomar el camino que debemos de tomar, ¿verdad? Fíjense que antes de comenzar con la conferencia, me venía a la mente en segunda carta de Samuel, no lo busques, apúntalo ahí, está la historia, ¿verdad? Habla de David, evidentemente, en el capítulo 12, y a partir del versículo 13 al 31, habla de una historia de David, ¿verdad? Con respecto al trato con el Señor. Y en ese momento, amado hermano, me vinieron muchas cosas en mi corazón y en mi mente. Y habla precisamente de un pequeño de brazos, hijo de David, hijo del rey David, que había, ¿verdad?, enfermado de una forma grave. Y que David, ¿verdad?, al verse enfermo su hijo, no comió, no durmió, se llenó de lágrimas y de angustia, y estuvo rogando al Señor por muchos días, ¿verdad? Y estoy convencido que Roque y Maritza hicieron lo mismo, porque esto tuvo muchos días. Finalmente, el niño partió. Y cuando los siervos de David se enteran de que el niño había partido, supusieron que el estado de David iba a ser mucho peor del que ya había tenido durante todo este tiempo de angustia cuando su niño estaba agonizando y enfermo. Sin embargo, nos habla la historia que no fue así, que fue todo lo contrario. David en ese momento se bañó, se alistó y finalmente después de muchos días comió, ¿verdad? Y esto nos enseña muchas cosas que espero que el día de hoy puedan grabar tu corazón. Y tiene mucho que ver con las convicciones que cada ser humano, por voluntad propia, quiera formar o no formar en el camino de Dios. Yo estoy convencido que si David no hubiera formado esas grandes convicciones, la muerte de este pequeño lo hubiera derrotado. Sin embargo, David continuó, porque David sabía perfectamente que tenía un propósito por cumplir, ¿verdad? Y déjame decirte que todos algún día sufriremos pérdidas. Dile a tu hermano, vas a sufrir pérdidas. Es más, has sufrido pérdidas, ¿verdad? Y eso no quiere decir, amado, que tengamos que terminar derrotados con esas pérdidas. Por eso la conferencia del día de hoy se llama Corre con paciencia. Amén. Quiero que situemos la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 12. Y a partir del versículo 1, Hebreos 12, 1, 2, vamos a referir el centro de la conferencia en nuestros dos versículos. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
estoy equivocado. Es Hebreos 12:1. Mil disculpas. Por tanto, nosotros, también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que seguir corriendo con paciencia. Amén. Y esto habla, amado hermano, empezando a buscar de entrada las definiciones, ¿verdad?, de la palabra paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Ah? ¿O cuántos entendemos lo que involucra la paciencia? ¿Ven? ¿Alguien ha estado impaciente? Es decir, sin paciencia, que no quieren tener paciencia. ¿Sí o no? Bueno, pues la palabra paciencia se define como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, ¿verdad? Es decir, calma o tranquilidad para esperar. Fíjate qué importante. La paciencia no es algo con lo que se nazca, es algo que se forma, ¿verdad? Y a partir de esta carrera, refiriéndose a la vida, ¿verdad?, el hombre de Dios que escribe Hebreos, ¿verdad?, ve el ejemplo que Dios le manda a través, ¿verdad?, de esos Juegos Olímpicos que ya existían, ¿verdad? Y puedes hacer un paralelismo en el que Dios le muestra, ¿verdad?, que la vida es una carrera, que se comienza desde que se nace y se concluye cuando se parte. Y en ese ínter en que la gente nace y la gente parte, se necesita desarrollar paciencia. ¿Ven? No importa si son 5 años o son 70 años. Lo importante es que el hombre aprenda a desarrollar paciencia. Amén. Porque fíjate que lo que estamos viendo, ¿verdad?, podemos observar y podemos entender que en la vida se necesita mucha paciencia para poder pasarla. Amén. Dice el Salmos 40, versículo 1 al 3, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí, y oyó mi clamor, y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó, y me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Yo le decía a Roque en medio de esa calamidad, y yo creo que es poco la gente que le dice, estaba viendo muchos lo que le escribían a él, y Dios te fortalezca, Dios te dé paz, Dios te consuele, Dios te dio el pésame, ¿verdad? Y Dios me inspiró ese momento para decirle: Roque, pon alabanzas y adora a Dios. Qué consejo tan raro, ¿no? En medio de una calamidad. Pero fíjate que esto tiene mucho que ver con un sentido, amado hermano, de las personas que hemos empezado a ser entendidos. Es muy triste porque aquí, yo estoy seguro que aquí en medio de este grupo de gente hay muchas todavía que les falta entendimiento. Algunos están gestando el entendimiento y algunos a lo mejor han empezado a ser más avanzados en el entendimiento. Pero el poder
desarrollar la paciencia, ¿verdad? Es algo notorio en el caminar de nuestros días en la tierra, ¿verdad? El poder sobreponerse por encima de todas las adversidades y mantenerse caminando y mantenerse firme, ¿verdad? Es algo que se debe desarrollar y que cada ser humano tiene la libertad de decidir de hacerlo o no. Déjame empezar a entrar. Este libro, en el capítulo 12, nos habla de una carrera, ¿verdad? Y dice que tenemos una nube de testigos, ¿verdad? Y que esa nube de testigos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, amado hermano, que esas carreras alguien más ya las había pasado. Y en el libro del capítulo 12 de este mismo libro, perdón, el capítulo 11, nos habla en el versículo 5, que quiero enfocarme como este ejemplo, nos habla de un personaje llamado Enoc. Y dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate que Enoc aprendió, ¿verdad? Vamos a empezar a ver ejemplos. Aprendió a correr con paciencia. Y déjame decirte que la paciencia sin Dios es imposible. La paciencia es algo que se desarrolla a partir de Cristo, nosotros, ¿verdad? Estos hombres todavía no conocían, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Incluso muchos de ellos se murieron esperando el día del nacimiento de Jesús, que es el Salvador de la gente. Sin embargo, ellos corrieron con paciencia, no obteniendo lo que ellos desean, sino fueron librados, ¿verdad? Fueron victoriados ante las diversas dificultades y pruebas. Enoc no desistió y aprendió a caminar con Dios. La clave de poder vivir una vida, ¿verdad?, en paciencia tiene mucho que ver, o todo que ver, con aprender a caminar con Dios. Y ahorita vamos a ver todo esto, ¿verdad? Y caminar con Dios, amado hermano, como lo hizo Enoc, este hombre tenía toda una nube de testigos. Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos, de hecho, que Enoc fue el papá de Matusalén, ¿verdad? Y después de ahí se engendró Noé. En esa época el mundo estaba igual que el que está actualmente, ¿verdad? Había mucha maldad en la tierra. ¿Se acuerdan los que estudian la palabra de Dios? Y por eso Dios mandó el diluvio y destruyó la tierra. Había mucha maldad. Y déjame decirte que Enoc tuvo muchas adversidades para mantenerse firme caminando con Dios. Es duro, pero yo veo muchas adversidades en la gente hoy en día para mantenerse caminando con Dios. Yo veo que a mucha gente que se acerca a escuchar de Dios no ha entendido que se trata de desarrollar paciencia. Y muchos avientan la toalla, unos primero, otros después y otros luego, pero terminan tirando la toalla porque jamás entendieron que se necesita desarrollar paciencia en el caminar con Dios. Todavía me tocó ministrar a una persona en la semana, ¿verdad?, que tuvo una nube de testigos. ¿Cuántos hemos tenido nube de testigos? Todos tenemos nube de testigos. En esos testigos, ¿verdad?, algunos nos favorecen. Han ido a un estadio olímpico donde se juegan unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Unos le van a una persona, ¿verdad?, que representa una nación, y otros a otra, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, cuando están en la competencia, ¿verdad?, el que va ganándole al que tú le vas, muchas veces es presionado. Amén. Y déjame decirte que la gente en este mundo, en su carrera, ¿verdad?,
es presionada. Esa carrera es un caminar de vida en fe. Y somos presionados en nuestra fe. Somos presionados, ¿verdad?, en nuestra línea de propósito con Dios. Porque déjame decirte que Dios no hace que la gente nazca sin un propósito, ¿verdad? La Biblia nos habla, ¿verdad?, con mucha claridad que fuimos predestinados, ¿verdad? Es decir, fuimos preleccionados antes de tomar un cuerpo humano en esta tierra de parte de Dios. Y Dios asignó en cada uno de nosotros un propósito. Y el primero de ellos es el conocer a Dios. Fue el primerito, ¿verdad? Y ese primer objetivo nos iba a llevar al gran propósito de vida, ¿verdad? La gente está en la tierra porque tiene que cumplir un propósito de vida perfectamente, ¿verdad?, asignado por Dios. Y la gente y cada hermano, ¿verdad?, tiene que desarrollar paciencia para ir en ese caminar. El apóstol Pablo lo ejemplifica con un atleta, ¿verdad? Un atleta necesita, ¿verdad?, disciplinarse. Un atleta, como le decía esta persona, oye, si tú te vas porque tienes un problema de falta de paciencia, es decir, de adversidades, de presión de tu casa, de tu familia por estar aquí, y tú quieres ir a arreglar esos problemas y dejar un tiempo aquí y luego regresar, es como una persona que esté en un tratamiento, ¿verdad?, oncológico para el tratamiento de cáncer y se da una escapada, arreglar asuntos personales y luego pretende regresar a un tratamiento para curarse. La vida, la carrera de fe, Nancy, no se trata de un ratito o momentitos en nuestra vida, Daniel. No se trata nada más de los domingos. No se trata nada más de una temporada, Otoniel. No se trata de poder estar a veces sí o a veces no, Yael. La vida en Cristo y la carrera que está marcando la palabra de Dios tiene que ver con la constancia. Repite conmigo, constancia. Constancia. Porque déjame decirte que si tú no eres constante en la carrera, es muy probable, ¿verdad?, que no la concluyas y no tengas el propósito que es el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esa carrera de vida, ¿verdad?, no nada más hay presión de los de afuera. Dile, no nada más tengo presión de los de allá afuera, ¿verdad?, de los que no pertenecen a la iglesia. También tengo presión de los que pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Y las presiones es en todo, ¿verdad?, el entorno. Y si nosotros no desarrollamos esa paciencia en el caminar con el Señor, ¿verdad?, como lo hizo Enoc, no terminaremos, repite conmigo, no terminaremos el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Hamid fue un ejemplo. Este niño vivió 5 años, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron a Hamid cuando llegó? ¿Ah? ¿Y cuántos conocieron a Hamid cuando partió? ¿Verdad? Él cumplió un propósito, él corrió una carrera. A lo mejor su carrera fue de 5 años, pero a final de cuentas tuvo un propósito. Repite conmigo, tuvo un propósito. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de la gente. La expectativa de Dios no es como la expectativa de la gente. Dios es perfecto, ¿verdad? Y tenía un propósito. Y estoy convencido que Hamid recibió su galardón. ¿Por qué? Corrió con paciencia, repite, corrió con paciencia. Fíjate que el correr con paciencia tiene que ver dosificar las fuerzas, dosificar tus fuerzas. Planear tu carrera, ¿verdad? No puedes tú empezar un caminar con el Señor muy efusivo como muchos lo empezaron. Hoy sí tengo muchas ganas, hoy hago todo, hoy vengo, hoy aquí, hoy allá, hoy aquí. Y después de un tiempo, ¿verdad?, ya se cansaron. Como el maratón que está corriendo. Oye, no han pasado ni 5 años que has estado tú aquí. No han pasado ni 10, no han pasado ni 15 y ya te cansaste. Ya te impacientaste.
ya las pruebas y las adversidades de la propia vida, ¿verdad?, te hizo desistir o te está haciendo desistir. Y en pocas palabras, estás a punto de abandonar el camino con Dios. ¿Cuántos hermanos han desistido de la carrera? Desafortunadamente muchos. Y déjame decirte que hay algunos que están a punto. ¿Han visto? Yo corrí alguna vez el maratón y vas corriendo, ¿verdad? Y de momento ves una persona que sale muy fuerte, muy rápido, dices, este cuate va a ganar. Y ahí te vas dosificando, ¿verdad? Planeando tu energía, tu paso, tu ritmo. Y de momento ves que ya a los 15 o 20 kilómetros esa persona está cediendo y finalmente abandonando, ¿verdad? Dile, no cruzó la meta. Y se trata, amado hermano, la vida de aprender a caminar con Dios, sin importar las circunstancias que vamos a ir atravesando día con día. Déjame decirte que Dios permite las pruebas, ¿verdad? Pero nosotros determinamos la condición de nuestra vida para enfrentarlas. Déjame decirte que hay veces que las pruebas se pueden enfrentar de una forma muy hermosa estando en la iglesia. O sea, imagínate, Roque tuvo la gran bendición de enfrentar esta prueba estando ¿dónde? Dentro de la iglesia. Estando muy metido en la iglesia. ¿Cuántas veces faltaba Roque? Roque venía desde Oaxaca o desde Veracruz. Fíjate, ¿sí oyeron esto para los que se quejan de la distancia? Roque no faltó. Dile a tu hermano, no faltaba. Roque estaba. Estuvo corriendo con paciencia este periodo para enfrentar la prueba que hoy está teniendo. Y Maritza también. ¿Tú te imaginas enfrentar una prueba fuera de la iglesia? ¿Tú te imaginas ver enfrentado la prueba de la partida de nuestra hermana Gloria Juan fuera de la iglesia? ¿Tú te imaginas cómo va a ser la prueba ya él durmiéndote en la iglesia el día que parta la gente que te mantiene? ¿Tú te imaginas cómo puedes enfrentar una prueba caminando lejos de Dios? Esa persona me decía, ahorita vengo, voy a arreglar unas cosas y regreso. ¿Tú te imaginas? Enoc aprendió a caminar en medio de la adversidad con Dios. Terminó su carrera. Y todos nosotros tenemos una carrera que estamos viviendo día con día. Y tenemos una meta clara de parte de Cristo. Hay un galardón para cada uno de nosotros esperándonos. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice claramente que tenemos que quitarnos el peso. Fíjate que un atleta cuando se prepara, un atleta cuando va a hacer una carrera, yo me acuerdo que era amateur y de todos modos cuando me entrenaba para el maratón que iba aumentando mi capacidad cardiovascular y los kilómetros iban avanzando, la alimentación también tenía que ir cambiando. Imagínate que me hubiera puesto unas polainas o una mochila con piedras como cuando entrenaba para correr el día de la carrera. Tenía que ir ligero, me acuerdo que nos poníamos hasta vaselina en todas las coyunturas del cuerpo, en los dedos, en las ingles, en las rodillas, en los sobacos, todos teníamos que estar envaselinados, teníamos ropa de aquella época, pues lo más ligerita, ¿va? Tenis, que incluso era una calceta muy delgadita, ¿por qué? Porque teníamos que ir ligeros. ¿Han visto los deportistas cómo toda la tecnología va avanzando para hacerlos qué? Más ligeros. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que pretende seguir compitiendo en esta carrera de vida llenos de peso. Están pesados. ¿Verdad?
Y una persona que está lleno de peso se va a cansar pronto, se le van a acabar las fuerzas. Va a desistir pronto. Por eso es que ves muchas personas y dicen, ¿qué pasó? Si el hermano iba bien, si el hermano era el que más servía, el hermano era el teodólogo, la hermana era la hermana Caridad. ¿Qué pasó? Y había peso. ¿Y sabes qué? Dios no te va a quitar el peso. El peso, cada uno de nosotros somos responsables de quitarlo. ¿Y sabes cuál es el peso? El pecado. ¿Verdad? Pues si dices, ¿y por qué fue venir él? Pues está en pecado. Cometió pecado. Y está bien enojado por su pecado. ¿Sabes que el pecado engaña? ¿Sabes que el peso mengua? El peso lastima. El peso debilita. Y entonces el apóstol dice, es que tenemos que seguir corriendo, pero quitándonos el peso que nos asedia. ¿Sabes qué, hermano? Déjame hacer una aclaración. Nadie, el ejemplo que acabas de leer de David, fue un hombre que había cometido pecado con Betsabé, tuvo un hijo, y David tuvo que pasar una prueba. Después Dios le permitió tener otro hijo que fue Salomón, que fue el tercer rey de Israel. Déjame decirte que Dios sabe qué prueba tiene que pasar cada quien. Dile a tu hermano, Dios sabe qué pruebas tienes que pasar tú. Dios sabe tu resistencia. Dios conoce tu capacidad. Y Dios te va a probar. Yo veo a Roque y digo, Padre Santo, yo sé que yo no tengo la capacidad de Él. Pero Dios sabe cuál es la mía. La carrera que estamos teniendo en la iglesia no son 100 metros. No es un año, no son 2 años. ¿Cuántos años son? Hasta el día que yo parta de esta tierra. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos años? No sé si a algunos les toque llegar a los 90, ya como allá atrás. Algunos como Hamid, que fue una carrera express de 5 años. Algunos de 30, de 40, pero déjame decirte, esa carrera debemos terminarla caminando con Dios. Por eso es muy difícil decirle, hermana, ¿por qué usted no termina de entender después de tantos años y siempre son pretextos para estar en la iglesia? ¿Por qué usted lleva tantos años y no conoce la palabra de Dios? ¿Por qué usted lleva tantos años y sabe qué, hermano? Siempre lo veo en las mismas pruebas. No sale, porque déjame decirte que las pruebas tienen un objetivo muy claro. Cuando viene la prueba, como leímos en Hebreos 11 con los grandes líderes de la fe, siempre tuvieron adversidades. Las pruebas fortalecen tu fe en Dios. Cuando estás firme con Dios. ¿Ah? Las pruebas van a ser necesarias. Las pruebas van a venir sí o sí. Y cada vez que tú pasas esa prueba y te mantienes, repite conmigo, te mantienes caminando con Dios, tu premio va a ser muy grande. Fíjate que Dios vio de tal manera cómo corrió Enoc. Enoc tenía más de 300 años, hermano. Y a Dios le agradó ver a Enoc. Dijo, oye, ¿ya viste todas las pruebas que está pasando Enoc? ¿Ya viste cómo Enoc sigue pasando pruebas y pruebas y se le opone esto y esto? La Biblia no detalla, pero seguramente Enoc tuvo pruebas iguales o mayores que las que tú y yo estamos viviendo. Pero Enoc
pasó las pruebas sin soltarse de Dios. Y a Dios le agradó. Y lo tomó en vida y se lo llevó al cielo. Jamás vas a estar en paz. Ahí atrás. Hey, Daniel, no vas a estar en paz. Porque después de que pasemos una prueba, estaremos un tiempo y después vendrá otra. ¿Pero qué crees? No pasarás a la otra si no has pasado la que tienes hoy. Y te podrás quedar atorado ahí. ¿En el kilómetro qué? 30, 20, 40, 50, no importa, y te quedas. Y muchos hermanos se han muerto en medio de la prueba. Dios quiere que salgamos victoriosos. Fíjate que hicimos un anuncio. Oye, es hermoso los bautizos. ¿Cuántos saben que son hermosos los bautizos en agua? Pero a muchos les da miedo. Parece que les dijeras, oye, te vamos a librar de un gran peso. Y dije, no, ya me acostumbré con el mío. Y se van. A algunos les da miedo el peso del servicio. A algunos les da miedo el precio de la ofrenda. A otros les da miedo el precio del amor. Los veo como el apóstol. Hagan de cuenta que somos un equipo. Casa de Salvación, un pequeño equipo. Y todos tenemos que ayudarnos para poder mantenernos en la competencia, en la carrera de la mano de Dios. Imagínate qué horrible hubiera sido. Oye, partió Gloria y ay, Juan, pues la iglesia, ¿verdad? Otra Roque está en Oaxaca. Qué hermoso sería. Oye, Roque, siente esta presencia. De eso habla la Biblia. Todo el Nuevo Testamento habla de la coinonía, del acompañamiento, del apoyo, de la motivación, de la ayuda, del servicio. ¿En qué? En este equipo. Porque todos, dile, todos tenemos una carrera llena de pruebas. Veo a los jovencitos, ¿va? Los veo y recuerdo la generación anterior. ¿Cuántos recuerdan la generación anterior? ¿Sí? ¿La recuerdas? ¿Tú no recuerdas la generación anterior, tú? ¿De jovencitos o sí? ¿Y la anterior de la anterior? ¿Y la anterior? ¿Sí las recuerdas, Patricia? ¿Qué pasó? Se cansaron. Estaba el otro día recordando personas, muchos se inscriben a la carrera. Piensan que nacieron para vivir y finalmente solo morir. Pero los que estamos en la carrera caminando con Dios, nacemos para vivir, para terminar la carrera y para volver a vivir eternamente. Pero muchos creen que no. Incluso de los que están aquí creen que no. Si pudiéramos entender estas palabras, amado, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. El autor
y consumador de la fe. Amado, cuando tú tienes una gran necesidad, yo veía otra vez a Roque con una gran necesidad, ¿se acuerdan que estaban haciendo colectas y todo y buscando de qué forma desesperadamente podían ayudar humanamente? ¿Sí o no? Si tú te dieras cuenta que hay una gran necesidad por salvar tu vida, si tú te dieras cuenta que tienes que concluir la carrera sí o sí, y que a veces te faltan fuerzas, y que a veces tienes muchas pruebas, y a veces hay mucha resistencia de uno mismo, pero tuvieras antes que todo eso la conciencia de decir, necesito acabar esa carrera para salvarme. Te aseguro que no le darías vacaciones a Dios. Te aseguro que no pondrías pretextos para ir un martes de estudio, un domingo de iglesia. Te aseguro que no podrías pararte a hacer tus actividades sin postrarte y buscar la presencia de Dios. Te aseguro que a estas alturas ya tendrías en tu mente memorizados varios libros de la palabra de Dios. Porque habría una claridad muy firme, como lo hicieron todos ellos, de que tienes que acabar esa carrera para poder salvarte. Porque a mí, yo cuando digo, es que, ¿sabes qué? Recibieron a Jesús. Sí recibieron a Jesús y pues cada quien su vida. Mira, amado, una persona que recibe a Jesús es una persona que se tatúa la camiseta de corredor en el corazón a través del Espíritu Santo. Y jamás, repite conmigo, jamás, jamás le darán vacaciones a Dios. Le darán un tiempo a Dios. Antes de buscar sus cosas, buscarán seguir en la carrera. Mi amado, cuando corrí el maratón, hubo una ocasión que se me dañó el calcetín, la calceta que me ponía, y se le hizo un hoyo. Me había cortado los dientes, las uñas y todo, con vaselina. Tuve que pararme ahí. Y volví a correr otros kilómetros sin la calceta. Kilómetros adelante ya tenía una ampolla y me volví a parar. Y alguien que había desistido me prestó su calceta. Se vale estar golpeado en la carrera, pero jamás desistir de ella. Es una competencia que dura toda la vida. Puedes hacer una reparación en tu corazón, puedes hacer una reparación en tus ideas, pero jamás desistir de la carrera que tienes por delante. Puesto los ojos en Jesús. Y sabes que esto es muy importante, porque el premio es Jesús. Y sabes que muchos ven y dicen, es que ya me aburrí porque ya conocí al pastor, ya conocí al hermano, ya conocí a la hermana, ya conocí. Repite conmigo, los ojos, otra vez, los ojos en Jesús. Porque cualquier pastor, cualquier líder que es verdaderamente líder asignado por Dios, sus ojos no dejan de ver a Jesús, a pesar de sus debilidades y desperfectos, igual que los tuyos. Pero entonces dices, oye hermano, usted ya lleva varios años así, usted no sabe, creo que se equivocó de ruta, mire, está dando vueltas y vueltas, y no avanza. Parece que está tomando el retorno cada rato ahí, en el kilómetro 5 regreso. Y regreso, hermano, ¿qué pasó?
Y en una carrera se avanza, ¿no? Imagínate qué carrera es esta, Leti, que arrancas y ya estás en retorno. Parece que no sales de la zona de calentamiento. Tienes que correr la trayectoria. Amén. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Despójate de esos malos objetivos. Por si no, no vas a salir, ¿eh? Para muchos su objetivo de vida es crecer, estudiar, quizá, casarse o juntarse ahora y tener hijos y tener una casa y tener bienes materiales y conocer lugares. Y luego, pregúntale a tu hermano, ¿y luego? No quitando la mirada de Jesús. ¿No quitando qué? En primera carta a los Corintios, nuevamente en el capítulo 9, versículo 24, nuevamente se nos dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Verdad? ¿Qué hacen? Todos corren. Pero uno solo se lleva el premio. ¡Ay, qué hermoso! O sea, ¿sabes que en esta vida hay muchas personas que están corriendo? Quizá en tu casa hay muchos que están corriendo. No sé qué quieren alcanzar. ¿Sí has visto que todos corren? Se angustian, se sacrifican, se comprometen, se desesperan, van, vienen, hacen, deshacen. Pero nada más uno se va a llevar el premio. Quizá tú seas el único en tu casa que se lleve el premio. Todos corren por correr, pero los hijos de Dios corremos bajo un objetivo. Jesús. ¿Qué se necesita para ganar la carrera, amado? Se necesita disciplina. ¿Qué hace un atleta? ¿Tú te imaginas un atleta echándose unas gorditas unos días antes de la competencia? O unos 2 litros de refresco, de cerveza. O irse de parranda un día antes de la carrera. O tomarse unas vacaciones fuertes antes de la competencia. El espíritu que está dispuesto a la verdad de Dios requiere de una disciplina tuya y mía. Oye, que no quiero ir a la iglesia. Tienes que ir. Es un compromiso. Dile, tienes que ir, cuerpo. Tienes que ir. Es que tengo un problemón hoy. Tienes que ir. Es que me siento medio agripado. Ora a Dios y tienes que ir. Es que salí bien tarde del trabajo. Échate un gran café y tienes que ir. Es que hay un maratón, levántate más temprano y tienes que ir. Es que no me prestaron el coche, tienes que buscar un transporte más temprano y tienes que ir. Es que hubo una peregrinación en mi pueblo, pues atraviésala más temprano que los peregrinos y tienes que ir. Repite conmigo, tienes que ir. Disciplina. ¿Sabes que a mucha gente nos falta eso? ¿Cómo vamos a pasar las pruebas? Pues que mucha gente se queda sin trabajo y se enoja.
Mucha gente se queda sin dinero y se enoja. Mucha gente rompe una relación y se enoja. Porque le faltó disciplina. Perdió la mirada en Jesús. ¿Se han visto cuando alguien desiste de una competencia, cómo salen? ¿Bien contentos? Cuando hacen cambio los equipos van medio tiempo y eso, ¿cómo son los jugadores muchos? Dios es un Padre bueno. Este niño me sorprende porque hasta el último momento que por lo menos yo me enteré de él, a sus 5 años, Hamid seguía cumpliendo su propósito de vida y a sus posibilidades y a su entender compartir el Evangelio. Mandando a hacer galletitas para los otros niños con cáncer del hospital, con un mensaje de Jesús. ¡Qué increíble! Y muchos llevan ya muchos años y todavía no entienden. Ya se cansaron, ya se fastidiaron. Nada menos vienen los bautizos y creo que hay 3 inscritos o 4, ya no sé cuántos son, poquititos. Ya aumentaron a 9. No hay disciplina. Con cualquier sacrificio, desiste. Sabes que cuando yo me estaba preparando hace muchos años para eso, yo me levantaba a las 4 de la mañana. 1 hora sin parar en todo el entorno donde vivía, para que ya como a las 5 que amanecía podíamos salir. Todos los días, sin excepción, todos los días, todos los días, todos los días. Hubo días que decía, ay, hace mucho frío, mejor hoy me aguanto. Todos los días. Empiezas a hacer ejercicio, dices, hijo, hoy no, pero bueno, me compenso el lunes. Ese lunes te va a costar el triple. Todos los días. Todos los días. ¿Cada cuándo tienes que caminar con Dios? Todos los días. Y finalmente, amado hermano, Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo con perseverancia y tesón hacia la meta. ¿Verdad? ¿Ves cómo en toda la parte de la Escritura habla, ¿verdad? O habla de carrera o habla de pelea, pero habla de disciplina, habla de una meta, ¿verdad? Habla de estar ligeritos, habla de ser constantes, habla de abstenerse. ¿Cuántos saben que la abstención es disciplina? Los que quieren bajar la pancita, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Abstenernos. Luego dices, Luis, las garnachas de afuera de tu casa que están bien buenas. Dices, un día ahí, abstención. Hoy está sabroso, pero abstención. Tengo un gran antojo allá atrás, abstención. Porque si no, amado, vayas a terminar esta vida fuera de la iglesia y del caminar con Dios. Véanlo. Algunos como que se injertan a otro lado por un tiempo. Eso es como para que no digan. Pero como la carrera no es nada más de unos 3 años más, sino hasta el final, como siempre dijo, en la meta nos vemos. Si nos vemos. Amén. Hamid puede ser que ya está ahorita, estoy convencido, está esperando a muchos. Igual que Elvira, igual que Gloria, y están en la meta, ¡ey! Alentando, echando porras, ¡échale, Juan! ¡No desistas! ¡Dale! Roque, síguele, constante. Leti, dale.
Jesús nos espera. Jesús nos espera. Jesús nos espera.